Vamos a orar, iglesia. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, en este tiempo necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos tu guía en este día para que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que nos puedas hacer comprender sabiduría, inteligencia y lo que hoy tú quieres derramar sobre cada uno de nosotros. Sobre los que hoy estamos acá, sobre los que van a escuchar este mensaje, te pedimos que tú los puedas bendecir, que los guardes, que puedas edificar su vida como lo estás haciendo con nosotros. Bendice a tu iglesia, guárdalos. Oro por sus mentes, oro por su entendimiento, que hoy sean abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, su mente queda cubierta con tu sangre, con la sangre de Cristo. Señor, toda influencia que quiera venir a apartar, a llevar su mente a otro lugar, hoy lo deshacemos en el nombre de Jesús. Y declaramos tu bendición, declaramos las mentes libres de toda opresión, de todo sueño, de toda carga. Y hoy, Señor, una vez más, vamos a comer de lo que tú tienes para nosotros, de ese maná, de ese pan del cielo. Señor, te damos gracias. Bendice este tiempo. Te invitamos y te pedimos tu presencia que nos acompañe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Iglesia, como sabrán, venimos compartiendo varias clases sobre el tema de lo que es sanidad interior y liberación. Entonces estuvimos explicando que el ser humano es un ser humano tripartito, que dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, hay alma y hay espíritu. Explicamos las funciones de ellos y hablamos también sobre lo que es la sanidad interior, que fue lo último que hablamos, sobre cuando nos sentimos heridos por dentro y cómo es que debemos curarnos, cómo es que Dios, mejor dicho, cura esas áreas de nuestras vidas. Y hoy vamos a tocar dos puntos claves sobre eso, sobre cuando hay falta de perdón en nosotros, es uno, y la raíz de amargura es la otra. Así que yo quiero darle a Mariela si quieres comenzar. ¿Sí? Arrancaríamos con lo que es la falta de perdón. Correcto, sí. Bueno, hoy en día uno de los mayores problemas en el cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Esto trae como consecuencia que los creyentes heridos hieran a su vez a otros. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual, emocional y física. Bien, primer punto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos costó perdonar? Seguramente. En alguna situación de nuestra vida pareciera que nos costaba. Pero saben que más adelante vamos a ver que el diablo muchas veces esto lo entreteje, lo usa para su beneficio. Pero fíjense en que la falta de perdón, si se quieren tomar un apunte, la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para destruir nuestras vidas. Cada vez que yo me niego a perdonar y vos te negás a perdonar una situación, una persona, lo que yo estoy haciendo conscientemente es abrir una puerta para que el enemigo opere en mi vida. ¿Dónde? En mi vida espiritual, en mi vida emocional y en mi vida física. Esos tres puntos. Fíjense, y ahora vamos a desglosar esos tres puntos. ¿Qué es perdonar? Perdonar es hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a quien nos causó daño. Es dar por cancelada una deuda que teníamos pendiente con alguien. En Mateo 18:35 dice: Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos su ofensa. Eso es perdonar. ¿Y qué no es perdonar? Perdonar no es esforzarse por olvidar lo que pasó, tampoco es negar la ofensa recibida, ni pretender que el tiempo borre lo ocurrido. Perdonar no es ignorar lo que pasó o tratar de olvidarlo. No es pedir disculpa al ofensor. Usted puede decirle al que te ofendió, te perdono, pero eso no está hecho de corazón, sino que está hecho de labios. La falta de perdón es una carnada del enemigo. Este punto, antes de entrar en este punto,
quería compartir sobre lo que había leído Mariela. Y ustedes saben una cosa, que el ser humano, cuando recibe una ofensa o hay una falta de perdón, saben que nunca nos vamos a olvidar. Siempre te vas a recordar de lo que pasó y demás. Pero vamos a ver ahora en el transcurso cómo realmente se perdona. ¿Cuáles son las señales de que yo realmente perdoné a una persona cuando me hirió, me lastimó, o hubo un confrontamiento, hubo algo que a mí me molestó de la otra persona? Entonces muchas veces se usa esta frase humanamente, dice, el tiempo va a curar las heridas. El tiempo va a ir maquillando, podría decir yo, las heridas del pasado. Pero ¿saben? Eso es un engaño. Es un engaño. Es ahí cuando nosotros tenemos que realmente tomar la decisión y decir, tengo que ser libre de esto. Y muchas veces nos encontramos o nos paramos en una posición donde decimos, che, pero no se lo merece que yo lo perdone. Realmente con lo que me hizo no se merece. Y acá donde toco el tema, que no se trata si se merece o no, se trata el punto principalmente que vos y yo seamos libres sobre esa causa, sobre esa decisión. Y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sane esas heridas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una falta de perdón puede ser removida o puede estar en el tiempo. Quizás una falta de perdón de un año atrás, hoy la tenés tan presente como la primera vez que te la cometieron. Entonces, por eso es importante despojarse, cerrar esa puerta. Porque recuerden que ataca tu vida espiritual, tu vida emocional y tu vida física. Que ahora es lo que vamos a ver ahora. Bueno, y perdonar de corazón, no de palabras. Correcto. Porque muchas veces decimos, los perdono, te perdono, y cuando lo vemos nos acordamos que nos hizo y nos acordamos de todo lo que pasamos. La falta de perdón, como lo expresa esta imagen, es una piedra que llevamos, es una mochila que llevamos. Y quizás podemos maquillar el rostro, demostrar que estamos lindos, que estamos libres, pero dentro nuestro estamos llevando una piedra más grande que nosotros, por una falta de perdón o por falta de perdón dentro de nuestro interior. ¿Se entiende? Ustedes, preguntas que tengan, levanta la mano, lo charlamos, lo conversamos, ¿saben? Bueno, la falta de perdón es una carnada del enemigo. Jesucristo dijo que era necesario que vinieran tropiezos, pero también dijo, hay de aquel por quien viene el tropiezo. La palabra tropiezo u ofensa proviene del griego escandalón. Yo quiero que lo noten esto, o lo puedan copiar en su celular, porque es algo, yo lo prediqué hace un tiempo atrás, pero es algo que realmente para mí es como cuando se me cae el velo. Y cuando algo quiere venir, automáticamente me acuerdo de esta palabra. La palabra tropiezo u ofensa proviene del griego escandalón, que significa trampa o carnada. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad para describir una rama utilizada para poner trampas. Era una vara flexible con una carnada que se usaba como anzuelo para cazar animales, pero escandalón también se describe una ocasión de tropiezo. En otras palabras, debemos comprender que cada vez que alguien nos ofende o nos hiere, nos está tendiendo una trampa del enemigo para que nos amarguemos y perdamos la bendición. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a cubrirnos de las ofensas y esto se logra haciendo uso del amor. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Recordemos que cuando alguien nos ofende, el problema no radica en la otra persona, sino en nosotros mismos. Que ese punto es lo que muchas veces nos cuesta entender. Que muchas veces, o casi siempre, el problema pasa por nosotros. Yo tomo la decisión de ofenderme con ella. Yo tomo la decisión de dejarme envolver en el escandalón, en esta trampa, por el conflicto que hubo. Y es ahí donde yo tomo la decisión y digo, sí o no. ¿Me enriedo o no me enriedo? ¿O abro la puerta o la dejo cerrada? Entonces, recuerden siempre esta palabra. Cada vez que alguien quiera venir a ofenderlo, recuerden que detrás de esa ofensa está el enemigo queriendo sembrarles algo en el corazón.
queriendo que ustedes abran una puerta. ¿Para qué? Para cortarle el fluir de parte de Dios, para tocar su parte física, su emocional, su parte espiritual, para dañarlos. Y como resultado, ¿saben lo que van a ver? Estancamiento. Estancamiento en la persona. Uno de los síntomas que vas a ver en una persona que tiene falta de perdón es estancamiento. No crece. Es un enano espiritual. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la inmadurez. Eso por si lo quieren anotar. Cuando hay una ofensa en mí, ¿qué es lo que se va a reflejar? Inseguridad, inmadurez. ¿Cómo inmadurez? Voy a actuar inmaduramente. Ah, pero pastor, tengo 40 años, tengo 60. Cuando hay una ofensa en el corazón de una persona, hacemos hechos y actuamos como unas personas que somos inmaduros. Y también hay inseguridad. Yo creo que cada cual de ustedes saben situaciones de la vida donde han estado inseguros, donde no se sentían seguros. Cuando hay una ofensa, se refleja esas cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Primero, desobedecemos a Dios. El perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Si no perdonamos, tampoco somos perdonados. El enemigo toma ventaja en nuestras vidas. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que entre y destruya nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud y muchas otras cosas más. Muchas personas no saben perdonar, ¿pero por qué? Porque ellas mismas no se han perdonado por las acciones del pasado. Por eso es necesario que entendamos que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Por más que se esfuerce, confiese y crea la palabra, se me salté, perdón. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Ahora sí. Nuestras oraciones son estorbadas. Muy bien, ¿no? Sí. La falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros. Marcos 11:25, y cuando esté orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestros padres que están en los cielos os perdonen a vosotros vuestras ofensas. En el verso anterior, Jesús nos exhorta a dejar lo que estamos haciendo para ir a arreglar nuestras cuentas pendientes con la persona que nos haya ofendido. Otra de las consecuencias, Dios no recibe nuestras ofrendas. Toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. Dios no puede recibir un sacrificio que proceda de un corazón con falta de perdón. Esto es abominable ante los ojos de Dios. Muchas veces nos prosperamos, tenemos enfermedades por falta de perdón. Bien, me detengo unos minutos ahí. En el último punto, cuando hay falta de perdón en mi corazón, fíjense en esto, Dios no recibe mi ofrenda que le hago a Dios, lo que le quiero entregar a Dios, eso no lo recibe. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra en Mateo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, la palabra dice, ve, arregla las cosas y después ven y trae la ofrenda. No sirve de nada que diga, no, yo le voy a dar a Dios lo que le corresponde y le voy a dar un poquito más. Y estoy ofendido con ella. Estoy ofendido con ella, con él. El Señor me dice, andá y solucioná las cosas y después recién vení. Y fíjense en esto, lo siguiente. La falta de perdón es una carnada del enemigo, como habíamos hablado. Las consecuencias de no perdonar. Primeramente estoy desobedeciendo a Dios. Dios me dice en su palabra, si yo no perdono a aquel que veo, con el que convivo, Dios no va a poder perdonarme a mí. Y lo dice la palabra. Entonces fíjense, ahí está el engaño, ahí está la trampa. ¿Para qué te quiere envolver el enemigo? Para que vos tengas conflicto con la otra persona, entonces al no soltar perdón Dios no puede liberar perdón sobre vos. Ahí está la trampa, ahí está el escandalón, ahí está el enredo del enemigo. El otro punto, el enemigo toma ventaja de nuestras vidas. Como le dije, yo al tener falta de perdón,
me siento un enano espiritualmente, me estanco espiritualmente y el enemigo saca ventaja de mí. ¿Por qué saca ventaja? Porque yo al no liberar perdón, yo ya abrí la puerta para que él trabaje en esa área. Ustedes entiendan que el área que usted no le da a Dios y que yo no le doy a Dios es un área que el enemigo viene y la arrebata. Y él trabaja sobre esa área en la cual yo no le rendí a Dios. No va a quedar un área vacía donde usted va a decir, no, pero en esta área no se la entregué a Dios, pero tampoco se la entregué al enemigo. No, si no se la entrega a Dios, él toma posesión sobre esa. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? El otro punto, nuestras oraciones son estorbadas. La falta de perdón corta la comunión con Dios. Su presencia no fluye a nosotros. Como resultado, quedamos secos espiritualmente. Nos sentimos secos. Y eso sale de lo más profundo de tu espíritu. Ahí donde vos realmente, donde vas a papá, donde te vas a encontrar con él, y el Espíritu Santo te incomoda que hay algo con el hermano, que hay algo con esa persona, que hay alguien con algo de dentro de la casa. Entonces tus oraciones son estorbadas. Es como que tuviera un techo, tus oraciones no llegan. No, pero yo me porto bien, hago las cosas, doy esto, doy aquello, colaboro. Sí, pero si hay falta de perdón, se corta la comunión. ¿Por qué? Porque no olvidemos que termina siendo pecado, iglesia. Y el pecado es lo que te aleja de Dios, lo que te separa de Dios. Entonces, el otro punto, Dios no recibe nuestras ofrendas, que ya lo dijimos. Y después quedan los otros dos, si lo querés compartir. Bueno, el otro punto, Dios nos entrega a los verdugos. Los verdugos, en pocas palabras, son demonios. Fíjense, la falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios. Cada vez que los demonios le recuerden lo que la persona ofensora le hizo, lo harán para torturar su mente. ¿Qué es lo que quiere decir? Cada vez que yo tenga falta de perdón y no suelte ese perdón, los verdugos, los demonios van a venir a hablarme a la mente. Es decir, ¿te acordás lo que te hicieron? ¿Te acordás cuánto te lastimaron? No se merecen perdón. No los perdones, no los hagas. Y como consecuencia nuestra mente queda expuesta a esas manipulaciones diabólicas. Sí. En el idioma griego la palabra verdugo significa atormentador, que también describe a un demonio. Si Dios le entrega a los verdugos, Él es el único que puede liberarnos de ellos. Así que no nos dejemos torturar más, sobre todo ahora que ya conocemos el plan del enemigo. No lo aceptemos, usemos la autoridad en el nombre de Jesús. Otra de las consecuencias, la fe es anulada. Es imposible creerle a Dios cuando estamos heridos. De una fuente no puede brotar fe y resentimiento al mismo tiempo. Por más que se esfuerce, confiese y crea la palabra, su corazón no podrá actuar en fe. La falta de perdón bloqueará nuestro corazón y no nos dejará creer. Otra de las consecuencias, el amor es anulado. La falta de perdón hace que el fluir del amor de Dios sea cortado de nuestra vida. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Por eso, en una relación, si no se sanan las heridas, el amor de Dios no fluirá en plenitud. A veces escuchamos esposa y esposo decir, ya no lo amo más, ya no lo quiero. Eso no es cierto. Lo que pasa es que han sido tan heridos o heridas que la falta de perdón sepulta el amor que aún queda. La persona que no perdona siempre será un perdedor y las mayores heridas no se la causará a otra persona, sino a sí misma. Otra de las consecuencias, Dios no nos perdonará. Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Dios puede dejar de pasar algunas faltas cuando todavía somos inmaduros, pero Él nunca nos dejará pasar una falta de perdón. Bien, hasta acá, las consecuencias por no perdonar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nos pudimos dar a entender? ¿Se comprendió? Comprendan el concepto que cuando yo no suelto perdón, no importa la consecuencia, no importa que diga, pero no se lo merece, mirá lo que me hizo. Y podemos explayar todo, y quizás hasta escribir un libro de todo lo que pasó.
pero se entiende que cuando yo no suelto perdón sobre esa persona, viene la trampa, está escandalón, me enriedo, abro la puerta y como consecuencia todo lo demás que repercute. ¿Se comprende? Bien, entonces comparto el otro punto. Niveles de consecuencia si no perdonamos. La falta de perdón nos lleva al resentimiento. Cuando hay falta de perdón en mi vida, ¿qué es una de las cosas que se van a ver? Resentimiento. A su vez, nos lleva a las raíces de amargura, al odio, y produciendo una cauterización de la conciencia. Entonces, los niveles de la consecuencia, cuando yo no perdono, anótenlo si lo quieren anotar, resentimiento en mi vida, raíces de amargura, me está llevando una raíz de amargura. Y ahora le voy a explicar esto. Me lleva al odio y produce una cauterización, bloquea mis emociones. En otras palabras, ya me voy a otro nivel. Y cuando pasa tiempo de esa situación con la persona, que yo no liberé perdón, y pasa el tiempo, me voy encaminando a una raíz de amargura, que ahora vamos a ver eso más profundo todavía es. Por eso, hermanos, mi consejo sobre la iglesia, sobre mi vida, vamos a tener aflicciones, las vamos a tener diferencia con las personas, las vamos a tener, pero cuando quieran ofenderte, o si te ofendieron y lo lograron, libérate rápido, rápido. Señor, dame la gracia, dame el favor para perdonarlo. Rápido, libérate. No estés con eso semanas, ni meses, ni años, porque después se convierte en una raíz de amargura. Entonces es necesario, automáticamente, Señor, mira lo que me hizo. Realmente me dolió, Señor. Realmente lo que viví, la palabra, lo que me dijo, realmente me dolió. Señor, hoy pido tu gracia. Ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a perdonarla, ayúdame a ser libre. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una trampa para tu vida. Hay una trampa. Y recuerden esto, si yo no perdono a la persona que me lastimó, Dios no suelta perdón sobre mi vida. Es bíblico, ahí es donde está la trampa. Ahí es donde está el engaño. Entonces, ¿cómo perdonar y olvidar? Este punto es bueno. Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado. Pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Miren, hermanos, yo sé que ustedes van a pensar lo mismo que yo. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Jamás, de los jamases, Dios me dijo, ¿te acordás cuando hiciste esto? ¿Te acordás cuando metiste la pata acá? ¿Te acordás cuando me diste la espalda? Jamás. Y yo sé que con ustedes Dios jamás hizo eso. Jamás. Si lo hizo, levánteme la mano. Pero el enemigo sí. El enemigo cuando estabas en falta, venía y te susurraba al oído y te decía, ¿te acordás lo que hiciste? ¿Ahora vas a ir a la iglesia? ¿Ahora le vas a pedir perdón a Dios con lo que hiciste, con lo que hablaste? ¿A dónde te metiste? ¿De lo mal que dijiste? ¿De lo mal que obraste? Él sí te lo hace. Entonces acá vemos el amor que Dios tiene sobre cada uno de nosotros y esta facultad de perdonar y no olvidar. Él no te lo va a reprochar sobre lo mal que hicimos. Porque sobre todas esas cosas el amor es lo que más fluye en nosotros, de Dios hacia nosotros. Entonces, los seres humanos, nosotros, no tenemos esa capacidad. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Si podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causa dolor. Ahí donde está la clave si yo perdoné. A mí me ofendieron, o yo ofendí a ella, mejor dicho. Yo le causé un dolor. ¿Cuál es la señal de que ella me perdonó? Ella se va a acordar de lo que yo le hice, pero el dolor no va a estar más. El dolor va a ser sanado, va a ser restaurado. Ahí es realmente cuando se perdonó. Ahí cuando soltaste perdón sobre esa persona. Entonces, ya no nos causa dolor. Dice, olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. No te vas a olvidar nunca de lo que pasó.
No te vas a olvidar de esa situación, la vas a querer borrar de tu mente, quizás si fue una vivencia caótica o realmente fuerte, pero siempre va a estar ahí. Pero la diferencia es que cuando lo dejamos obrar a Dios en nuestro corazón, ese dolor se va, esa herida se sana. ¿Viste cuando te cortás y te arde? Cuando te cortás el dedo con el cuchillo, ¡ay, cómo arde eso! Y te arde por un par de días. Una herida, una falta de perdón, pasa algo medio similar. Un dolor adentro que te arde, que te duele y pasa el tiempo y está. Y pareciera que hubiese sido ayer que te cortaste. Y pasó el tiempo. Entonces, cuando yo suelto perdón, esa herida Dios la empieza a sanar. Me empieza a coser. Se empieza a cicatrizar y el dolor se va. ¿Se comprende? Amén. Bien. Si quieren anotar, te lo dejo para vos. Si quieren anotar, queremos compartir con ustedes los pasos como para perdonar. Son tips. A ver, usted no tiene que seguir tal cual, pero son tips. ¿Para qué? Para que usted pueda perdonar. Y primeramente, sobre todas las cosas, la guía del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, guíame. Si yo he lastimado a alguien, tengo que soltar perdón, o tengo que soltar perdón sobre alguien que me hirió. Guíame, Señor. O tengo que pedir perdón, mejor, era la palabra. La primera era, si tengo que pedir perdón, guíame en todo momento. Ahora sí. Los pasos para perdonar son, primero, tomar la decisión de perdonar con todo nuestro corazón. No esperemos sentir algo para perdonar. El perdón no está basado en sentimientos, sino en un compromiso de obediencia a Dios y a su palabra. ¿Lo podemos repetir de vuelta? El punto. Tomar la decisión de perdonar con todo nuestro corazón. Ese puntito. Segundo, hacer una lista de personas y cosas que nos han hecho herir a lo largo de nuestra vida. Esta es muy importante. Acá donde necesita la guía del Espíritu Santo. Sí. ¿Saben por qué? Porque nos pasa a nosotros los grandes que muchas veces quedaron cosas de nuestra infancia, que nos dejaron marcadas, cosas de nuestra adolescencia. Y pasó el tiempo y quizás la quisiste olvidar, la dejaste de lado, pero cuando te venía a la memoria, volvía de vuelta. O cuando vivías una situación similar, volvía a florecer esa herida. Entonces acá donde necesitas la guía del Espíritu Santo, lo que hoy explicaba. Sí, a veces el Espíritu Santo te hace recordar cosas que vos no te acordabas, que estabas heridas y no te acordabas. Y a veces vos decís, yo perdoné, pero te queda todavía esa herida, que el Espíritu Santo te guía a poder recordarnos de ese daño que una vez tuvimos. Entonces, primero, tomar la decisión de perdonar con todo nuestro corazón. Segundo, hacer la lista de personas y cosas que nos han hecho herir a lo largo de nuestra vida. Tercero, arrepentirnos por guardar falta de perdón en el corazón y por el pecado de juicio. Ese punto es clave. Fíjense que cuando yo guardo falta de perdón, yo necesito arrepentirme delante de Dios. Porque Dios me enseña a través de su palabra de perdonar, de ser libre, de tomar su cruz y seguirlo, de tomar sus cargas y seguirlo. Él me dice, venir a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Lleva mi yugo, dice. Lleva mi peso, no el tuyo, lleva el mío, dice Jesús. Es acá donde yo necesito arrepentirme. Y quizás pareciera medio contradictorio, pero si aquel se tiene que arrepentir de lo que me hizo, yo me voy a tener que arrepentir, y sí, porque guardamos eso. Lo guardamos en nuestro corazón. Cuarto, expresar nuestro perdón en forma verbal, confesarlo con nuestra boca. Quinto, renunciar a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio, falta de perdón. Confesar el perdón a cada persona, especificando las razones por las cuales tenemos que perdonarlas. Bien, el punto 4 dice expresar su perdón en forma verbal. Hacerlo con voz audible. Cuando yo lo voy a hacer en la presencia de Dios, no hacerlo mentalmente. Hacerlo voz audible. Señor, yo perdono. Señor, perdono a Juan, a Pepito, porque me lastimaron, porque me hicieron esto. Suelto perdón sobre sus vidas. Fíjense en que la palabra de Dios cómo apoya esto, lo que estamos hablando, porque dice Santiago 5:16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros
y orar unos por los otros para que seáis sanados. ¿Cuál es la forma de ser sanado? Que yo le confiese a ella y ella me confiesa a mí. Oremos los unos por los otros y vamos a ser sanados. Hay situaciones en las cuales no se puede dar esto. Y ahí es donde vos lo tenés que hacer en la presencia de Dios. Entonces, ya te doy. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora sí, Marce. Y ahí se quita autoridad también. Por supuesto. Al hacerlo. Por supuesto. Exactamente. Porque si vamos al principio de lo que hablamos, si yo hasta este punto llegué con falta de perdón, ya le abrí la puerta, fui engañado, me extendieron la trampa y caí. Y caí porque yo no me liberé. Entonces ahí donde, como dice Marce, le cortás la autoridad al enemigo. Entonces, se entiende que viéndolo espiritualmente es una estrategia hasta militar, podríamos decir. Viéndolo de ese punto de vista. Yo la verdad que cada vez que leo este material, se me abren los ojos y te hace estar atento a no caer en ninguna de estas trampas. Bueno, eso serían los pasos para perdonar. Después sigue algunas preguntas que nos hacemos acerca del perdón. ¿Cómo sabemos si hemos perdonado? Cuando al recordar lo que no hicieron ya no nos duele. ¿Qué hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Una vez que ya le hemos pedido perdón y la persona no quiere perdonarnos, ya es un problema entre la persona y Dios, no con nosotros. Lo único que podemos hacer es por esa persona es orar. Este punto es muy clave, porque la persona que va a ser usada para lastimarte muchas veces puede ser dentro de la congregación, de la iglesia, pero puede ser de tu familia, puede ser de afuera, puede ser no ser cristiano, y no va a entender este principio. El de afuera no lo va a entender. Pero nosotros sí. Vos sí, correcto. Correcto, ¿verdad? exactamente. Entonces la clave es que vos te puedas liberar. Por más que la otra persona diga, no, yo no te perdono. No te perdono. No, la verdad que a mí no me interesa. Si a vos te hace bien, bueno, allá vos. Pero vos te liberaste. Amén. Y te puedo asegurar que cuando tomás esa actitud en tu corazón, ¡ay, se te fue el peso! Sí. Sentí paz en tu corazón. Amén. Te sentís aliviado. Como que te saca una mochila de encima. Correcto, sí, correcto. A mí me pasó cuando recién arranqué el camino del Señor, que una chica que era mi amiga, yo me había peleado mal con esta chica, y bueno, cuando conocí el camino del Señor, yo no supe más nada de su vida, y el Señor me mostraba que yo tenía que pedirle perdón, pero yo le decía, Señor, pero ¿por qué si ella me lastimó a mí, no yo a ella? Y bueno, Dios hace todo como Él quiere, a su manera. Mi mamá tenía kiosco, esta chica va al kiosco de mi mamá. Y le preguntó por mí. Entonces le dice, no, Mariela se mudó, vive, ¿viste? Cuando la chica me toca timbre. Me dice, Mari, dice, te vengo a ver. Bueno, le digo yo, porque yo venía orando por ella. Que el Señor, si yo tenía que perdonarla, que el Señor prepare y sane esa herida que había quedado en mí sobre ella. Y bueno, la chica pasa, estaba sola. La hago pasar, le digo, vamos a tomar unos mates. Estábamos frente a frente y le digo, mirá, le digo, yo empecé a la iglesia, le digo, y te pido perdón si te lastimé, le digo, si te... No, me dice, bueno, me tenés que pedir perdón, la que te tengo que pedir perdón soy yo, me dice. Pero tantos años, me dice, sí, le digo, tantos años, pero Dios... Ese era el momento. Dios me mostró, le digo, que yo tenía que pedirte perdón, y yo le obedezco a mi Dios, entonces le digo, te pido perdón. Me dice, bueno, dice, y hasta el día de hoy, yo por ahí ella me manda un mensaje, por ahí yo le mando un mensaje, pero solté ese perdón y es como que me saqué esa mochila que tenía encima. Así que eso es uno como hijo de Dios que voy a decir, yo pensé que ella me iba a decir, no te perdono, no, pero sí, Dios hace todo a su tiempo y como Él quiere. Un trato de Dios para con tu Sí. vida. Amén. Claramente. Bien, y el tercer punto, cuando hablamos algunas preguntas acerca del perdón, es la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con aquellos que nos ofenden continuamente? Que eso está, parecen Judas eso, ¿no? Y a veces nos da ganas de que el Señor manda la fuerza de Sansón un ratito nada más,
que lo agarro del pescuezo un ratito y soluciono el problema. Entonces, cuando nos pasa esto, perdonarlo todas las veces que sea necesario. Jesús dijo, 70 veces 7 debemos de perdonar. O sea, en otras palabras, necesitamos perdonar de continuo. Aunque nos pase de tener a veces estos que te moldean el carácter, ¿viste? Que son ideales, iluminados de Dios, que tienen, ¿viste? Que Dios te los manda para moldearte el carácter, ¿viste? ¿Qué nos pasa? Entonces, antes de terminar este punto, quiero compartir rápidamente, para aquel que quizás no tomó nota, los pasos para perdonar. Primero, tomo la decisión en mi corazón. Hoy me determino, Señor, voy a perdonar a Juan, que me lastimó. Segundo punto, hago una lista de las personas y cosas que a mí me generó un dolor. Ahí necesito la guía del Espíritu Santo. Me meto en oración, te pido que me muestres, que me guíes, que me muestres toda mi vida, donde fui herida, donde fui herido, donde dejé puertas abiertas, y empezamos a tomar nota. Tercero, me arrepiento porque guardé la falta de perdón, porque no me liberé automáticamente, porque no entendía quizás este principio. Aún David decía, Señor, perdona por aquellos pecados que he cometido, sin saber que eran pecados. Ahí pido perdón por eso. Tercer punto. El cuarto, expreso el perdón en forma verbal, lo confieso. Y quinto, renuncio a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio y falta de perdón, porque trabaja en eso. Va a trabajar en tu vida o en la mía cuando hay falta de perdón, resentimiento, amargura, odio. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quizás los hayamos expresado mal y nos haya entendido? ¿Bien? Son excelentes, salud. Bien, queremos tocar otro tema que va entrelazado con esto. ¿Qué pasa cuando no entiendo este principio y me pasan años en la vida y todavía estoy con falta de perdón? Cuando estamos con falta de perdón, comienza a trabajar en mi vida y a formarse la raíz de amargura. Ahí es algo más profundo. Ahí es algo donde necesito otro trato de Dios para que me libere. Entonces ustedes fíjense, hoy guarden esto para ustedes, pero se van a encontrar en su diario andar personas con este tipo, que no pueden perdonar a sus padres, que no pueden perdonar a sus madres, que no pueden perdonar, no sé, al esposo, que no pueden perdonar al tío, que no pueden perdonar lo que vivieron en su infancia. Yo tenía un compañero de trabajo, falleció hace muy poquito, y uno de los temas que él lidiaba era de perdonar a su mamá. Falleció, él falleció de cáncer. Y luchó, se le predicó el Evangelio, y hasta lo último se le predicó. Y deseo que hoy pueda estar en la presencia de Dios, que haya podido entender lo importante que es soltar el perdón. Y gran parte de su vida estuvo con falta de perdón. Y hasta me atrevería a decir que quizás ya era una raíz de amargura. Porque ya no la podía ver, ya no había trato directamente. Entonces no lleguemos a esto. O quizás si estamos, hoy vamos a ver las herramientas para que seas libre. Para que el Señor te haga libre. Recuerda este principio. La falta de perdón ataca tu vida, las emociones, tu vida espiritual y tu vida física. ¿Bien? Ahora sí. Seguimos con lo que es la raíz de amargura. La raíz de amargura es una de las causas más frecuentes por la que muchos creyentes permanecen en la miseria, agobiados por la enfermedad e incluso apartados de la gracia del Señor. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla fuertes ramificaciones tales como la ira, el enojo y la maledencia. Es una puerta abierta por la que entran espíritus inmundos que atormentan a la persona. Ahí nos metimos en otro nivel. Sí, perdóname. Fíjense, ya yo no solté perdón, me encaminé a una raíz de amargura. Y como se hizo más profundo, ya hay demonios que están operando directamente en esa área.
Fíjense en lo que nos dice la palabra, Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren lo que dice, la raíz de amargura me va a estorbar a mí y por consecuencia voy a traer contaminación. ¿Dónde lo vas a llevar primeramente? A tu familia, a tus seres queridos, a tus seres cercanos. Si hay una raíz de amargura, me contamino yo y contamino el resto. Y después sigo por los de afuera. Miren cómo el diablo entreteje esto. Y continúo el otro pasaje y ya te dejo. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, quítese enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, toda malicia. Quítese de nosotros, dice. Ahora sí. La raíz de amargura es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste, desanimada y en constante desesperación. Es sufrir decepción y creer que no existe esperanza. El sentimiento que experimenta el alma es tener profunda tristeza y rencor que casi siempre va acompañada de la hostilidad e ira reprimida. La amargura es un fuerte resentimiento que se convierte en veneno para el alma, que contamina todo hasta llegar a destruir la vida de Dios en el hombre, mientras arrasa con los valores humanos. La amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y el resto de las personas han hecho en nosotros. La raíz de amargura es un semillero fértil para el enemigo, el cual se aprovecha ventajosamente. Por eso todo creyente debe vivir con un continuo espíritu de perdón. Si la amargura no se trata a tiempo, evoluciona de la siguiente manera: crece, se acumula y madura. Como la amargura es un sentimiento con fuertes ramificaciones, todas ellas echan raíces que se incrustan en lo más profundo del corazón del hombre. Debido a que la expansión es hacia adentro, esas raíces crecen hasta ahogar el alma. Luego que pasa su ciclo de crecimiento inicial, la amargura llega a convertirse en un gran árbol y su fruto serán odio, resentimiento, iras y celos. La amargura es fácil distinguirla a lo demás porque se nos hace fácil. Pero no se nos hace fácil. La amargura es fácil distinguirla a los demás, pero se nos hace difícil identificarla a nosotros mismos. Amén. Bien. 2 puntos. Primeramente, ¿se acuerdan que hablamos del alma y hablamos del espíritu? Dijimos que el espíritu es el que nace de nuevo. Cuando somos nuevas criaturas, venimos a Cristo, tu espíritu nace de nuevo. ¿Pero qué dijimos? ¿Que el alma no? Entonces, en el alma, ¿dónde se aloja esto? Cuando hay raíz de amargura, cuando estoy en una profunda amargura, lo que está hablando y de donde se aloja es tu alma. Entonces, fíjense, como leía Mariela, es de continuo mi vivir en una amargura, en una tristeza, en un dolor profundo. Ahí donde yo tengo que abrir el ojo. Y aun cuando a ustedes les toque ministrar a otras personas, tomen esto y podamos discernir que si la persona está así, ya entendiste que hay una raíz de amargura. Ahora busca la falta de perdón. Sentate a hablar, que el Espíritu Santo te guíe, pero estás entendiendo que lo que estás viendo y lo que está dominando a esa persona son demonios que trabajaron ¿con qué? Con una raíz de amargura. Y bajo esa raíz de amargura seguramente había una falta de perdón sobre una persona. Ahí donde nosotros tenemos que romper todo eso y arrancar toda raíz de amargura. Otro punto. Dice, después de este ciclo pasa, se llega a convertir, o sea, la raíz de amargura en un árbol.
Y ese árbol va a dar fruto por el que lo quiere tomar nota. El fruto que va a dar va a ser odio, resentimiento, iras, celos. Entonces decía que la amargura es fácil yo verla en los demás. Mira, está amargada, siempre anda amargada esta. Mira aquel, siempre con esa cara de amargado, pobrecito. Pero no lo puedo ver en mí. Entonces acá donde necesitamos que Dios ilumine nuestra vida. Y ¿saben una cosa? La palabra dice esto: bienaventurado el pobre de espíritu. Bienaventurado, vas a ser bendecido, vas a ser realmente bendecido, bienaventurado. Vas a ser, ¿cómo podría decir? Rico, si lo queremos poner así. El bienaventurado, el pobre de espíritu. Necesitamos ser pobres de espíritu. ¿Saben por qué? Porque acá el pobre de espíritu reconoce que sin Dios no puede andar. Señor, necesito que me ilumines. Alumbrar, Señor, las áreas de mi vida. Alumbrar, Señor, me siento débil cuando estoy lejos de vos. El pobre de espíritu. Y ahí, al ser pobre de espíritu, vos estás reconociendo que querés que Dios ilumine esas áreas de tu vida. Y si no reconocemos, nos estamos atando nosotros. Correcto. Sumamos ataduras y ataduras. Correcto. ¿Viste cuando los nenes se empiezan a atar las zapatillas que le hacen como 10 nudos y después tenés que cortar directamente porque ya no los podés atar? Muchas veces en la vida nos pasa eso. Acumulando ataduras y ataduras y ataduras. Es por eso que necesitamos rápido, iglesia. Rápido necesitamos despojarnos si alguna vez nos llega a pasar algo de esto. Rápido necesitamos que Dios nos libere y reconocernos, Señor. Ayúdame y alumbrar. Porque, a ver, si yo fácilmente distingo en el otro la amargura, pero no la distingo en mí, Señor, ayúdame. Ayúdame a distinguirla, alumbrame con tu palabra. Bien. ¿Sí? ¿Cuáles Sí, son las causas de la amargura? Sí, compartir. ¿Ah? Primero, cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo. Segundo, cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Y tercero, cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. Recuerde el ciclo de las heridas emocionales: una ofensa, una falta de perdón, un resentimiento y después raíz de amargura. Después de eso, odio, y después nuestras emociones quedan cauterizadas, nuestra conciencia queda cauterizada. ¿Saben por qué queda bloqueada nuestra conciencia? Para no tener razonamiento y ser libre. Es como que nuestra conciencia queda en una cajita de fósforo y no puedes ver más allá de eso. Entonces te enfocaste tanto en esa amargura que vivimos, entonces no puedo liberarme de lo que Dios me quiere liberar. Compartimos si querés lo otro y ya dejamos acá. ¿Cuál? Yo tengo, ¿cuáles son las indicaciones que muestran la raíz de amargura en una persona? Uh-huh. ¿Qué nos indica que hay raíz de amargura en una persona? Primero, la continua queja y murmuración contra las personas y las circunstancias que la vida le presenta. Todo tiempo está enojada y maldice de continuo. Siempre recuerda con lujos y detalles los nombres, cosas, palabras y circunstancias que fueron hechas y dichas cuando la ofendieron. El aislamiento. Toda persona con raíz de amargura es aislada porque tiene miedo a que la continúen hiriendo. Bien, ¿se comprendió este punto? Esto para analizarnos nosotros, iglesia. ¿Cuáles son las indicaciones que muestran que en mí hay una raíz de amargura? La queja y la murmuración de continuo, de las circunstancias que estoy llevando a la vida y aún con otras personas. Cuando muchas veces las circunstancias que vivimos en la vida, muchas veces son permitidas por Dios para enseñarte. Pero si yo de continuo dale y me quejo y hablo mal de este y hablo mal del otro y de continuo estoy en la murmuración y en la queja, es una señal que puede haber una raíz de amargura en mí. El segundo punto, todo el tiempo estoy airado, enojado y maldigo de continuamente. Estoy maldiciendo de continuamente. Ya no me importa quién sea, quién se cruce. Mi esposa, mis hijos, el vecino, el perro, quien sea, cobran todos.
Eso es señal de que hay una raíz de amargura. Y el tercer y cuarto punto. Siempre estoy recordando detalles tales como nombre, cosas, palabras y circunstancias que fueron hechas y dichas o que viví. Dice, la raíz de amargura se torna en un registro minucioso de todo. Y el último punto, el aislamiento. Cuando yo me empiezo a quedar aislado, cuando ya no quiero tener contacto con las personas, pues señal de que puede haber una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no quiero ser nuevamente herido. ¿Se entiende? ¿Se comprende? No quedan mucho, quedan 2 puntos. Me gustaría dejarlo acá para poder orar. Ah, bueno. ¿Puede ser? ¿Querés? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Algo que nos haya entendido, que nos hayamos expresado mal? ¿Nos pudimos dar a entender con claridad? Bien, ¿qué les parece si hacemos una oración?